Comenzamos ya uno de los segmentos del 8º Seminario de Literatura Infantil y Lectura que organizan la Feria del Libro de Miami y la Fundación Cuatro Gatos. Como ya ustedes saben, en este año 2021, el seminario tiene como tema central palabras e imágenes, la urdimbre de los libros para niños y jóvenes. Y me siento muy afortunado de poder conversar con una persona a quien conozco hace muchos años y a quien admiro profundamente desde hace muchos años más, la escritora brasileña Marina Colasanti. Este encuentro con Marina lo hemos titulado Besar el lado interior de las palabras. Marina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te veo Feliz. muy bien. Yo Muy también estoy saludable. feliz de estar conversando contigo. Voy a leer unos pequeños apuntes sobre ti. Eres una persona muy conocida, pero siempre es bueno por si alguien no sabe quién es Marina Colasanti. Marina Colasanti nació en Asmara, capital de Eritrea, por entonces una colonia italiana. Después vivió en Trípoli, Libia, y más tarde su familia regresó a Italia, a la Italia de la Segunda Guerra Mundial, hasta que en 1948, a los 11 años de edad, emigró a Brasil. Y allí estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Río de Janeiro, donde se especializó en grabado en metal. Y a partir de 1962 empezó un largo recorrido como reportera, editora, columnista en medios como Jornal do Brasil, Revista Nova, Revista Claudia, Revista Manchete. Fue presentadora de programas de televisión y en medio de toda esa actividad periodística aparecieron sus primeros libros para adultos. Eusociña en 1968, Nada na Manga en 1973, estos dos libros cercanos a la crónica, a lo testimonial, y también las colecciones de cuentos So y Lógico de 1975 y Amorada do Ser de 1978. Y por fin, a fines de los años 1970, Marina se vincula con la literatura para niños y jóvenes. Marina ha escrito narrativa, poesía, ensayo para adultos y esta vertiente de su quehacer ha sido muy apreciada y reconocida por los lectores y por la crítica especializada. Pero en esta charla de hoy nos vamos a centrar en su labor literaria para niños y jóvenes. Una labor por la que ha ganado muchos premios importantes en su país, Brasil, en Costa Rica, en Colombia, y también el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, que le fue otorgado en el año 2017 por el conjunto de su obra. Aquí tengo varios libros porque quisiera que recorriéramos un poco tu obra, pero antes de eso, hay algo que siempre, por lo que siempre he sentido curiosidad y nunca te había preguntado. ¿Cómo fue para ti ese cambio de idioma en la infancia, del italiano al portugués? ¿Cómo fue para una gran lectora de 11 años entrar a una nueva lengua, aprender a escribirla, a leerla? Cuéntame cómo fue esa transición para ti. Fue muy fácil y muy divertida, porque en la casa donde vine a morar, a habitar, todos hablaban italiano y portugués, hasta los empleados, porque los empleados todos eran casi todos eran de Trieste, en la ex Yugoslavia. Y mi tío, tío hermano de mi padre,
tenía un problema de columna dorsal, de espina dorsal, y necesitaba esperar un viaje a Estados Unidos para operarse, porque en aquel tiempo todavía no se operaban la columna vertebral en Brasil. Y entonces tenía que quedar acostado. Mandaba el chofer de la casa comprar todas las historias, ¿cómo se dice? IQ en español, historias en cuadriños. Sí, historietas, cómics, así. Historietas y tal. Y nos traducía uno de nosotros, porque yo tenía un hermano, uno de nosotros al lado derecho y uno de nosotros al lado izquierdo, acostados igual a él. Él nos leía traduciendo. Entonces fue muy agradable esa transición. Y después mi padre contrató un señor panzudo, un profesor, para que nos diera clases. Y él nos dijo que cuando era niño iba a caballo en los hombros de un ex esclavo. ¿Te imaginas para dos niños europeos qué era esa palabra esclavo? Entonces fue muy fácil el cambio. Este libro es importantísimo porque con él Marina Colasanti entra en el mundo de los cuentos maravillosos y quisiera que me contaras cómo fue esa irrupción en ese universo. Esa idea toda azul empezó, la semilla fue que yo estaba editora del suplemento infantil, porque la editora verdadera se la llevaron a la cárcel. Se la llevaron porque eran tiempos de dictadura militar en Brasil. Y entonces pensaron que ella estaba envolvida con la izquierda, con movimientos de izquierda, y la llevaron a la cárcel. Y entonces el editor superior me llamó para que la sustituyera. Y un día, porque yo quise dejar todo por un sentimiento de ética, quise dejar todo como ella lo había dejado, para que cuando regresara estuviera todo en orden. Pero un día tuve un hueco en periodismo es cuando tienen un espacio vacío y no tienen nada para llenarlo. Bueno, yo era joven y valiente. Dice, yo lo resuelvo, eso yo lo resuelvo. Llego a casa, escribo un cuento clásico que los niños conozcan muy bien, todos los niños conozcan muy bien, y cambio las partes. Escribo el principio a la fin, el medio al principio, y pido a los niños que lo organicen, lo reorganicen. Las maestras me van a adorar y la ilustración yo misma la hago, porque ya era ilustradora en el periódico. Llegué a casa y no sé por qué, porque no era nada personal,
elegí La Bella Durmiente. Llegué a casa, puse la hoja de papel en la máquina Olivetti, porque todavía no existían computadoras, y empecé a trabajar. Pero porque no era nada en que yo estuviera involucrada, no era nada personal. Al término, cuando terminé la historia, me di cuenta que había escrito una otra historia. Se llamó 7 años y 7 más. Pero yo me veí en la cueva de Alibaba, llena de tesoros alrededor. Pero yo no sabía cómo había logrado entrar en la cueva. Y tuve que quebrar la cara muchas veces antes de saber que la llave para entrar a la cueva era la emoción. Y así nació ese libro. Y ahora continúo. Sí. Aquí tengo otro libro, En el laberinto del viento. Se publicó en español en 1982 y reúne los cuentos de Una idea toda azul más los cuentos de 12 reyes y la moza del laberinto del viento. Fue libro publicado en España, que circuló en América Latina y que para muchos fue una gran revelación. Quería preguntarte sobre este libro. ¿Cuál es el vínculo de este libro con Una idea toda azul? ¿Es una prolongación? ¿Hay de alguna manera una ruptura, un cambio? ¿Exploras nuevas formas en 12 reyes y la moza del laberinto del viento? Coméntame. Yo, en lo personal, creo que en 12 reyes y la moza del laberinto del viento hay un trabajo más complejo con lo fantástico, con lo simbólico, que en Una idea toda azul, pero quisiera saber tu opinión, porque eso es mi opinión como lector. Sí, no, es tu opinión como crítico de literatura infanto-juvenil. Yo no sé cómo se conectan esos dos libros. Yo solo sé que los cuentos maravillosos son trabajados de forma muy distinta de toda mi producción, muy distinta de las historias para público infantil, porque cuando escribo el resto de mi producción, o mismo las historias para público infantil, o la poesía para público infantil, soy muy crítica, soy muy política, hago investigaciones y hablo directamente con los niños, respetando su inteligencia. Pero en los cuentos maravillosos obedezco a la historia. La historia nace provocada por una emoción que puede ser provocada por una frase, una imagen, un sonido, una mirada, y que cuando es provocada, yo la apunto y la conservo en un sobre de plástico. Acá está el sobre de plástico, horrendo. Ahí están las futuras historias. Sí, no sé, puede ser que sí, puede ser que no.
Bueno, Eh, eso ha sido un yo, secreto revelado importantísimo. Ya sabemos dónde estaba la semilla de todas esas nuevas historias. sí, pero tiro mucho a la basura. Eh, soy especialista en basura. Eh, y yo de pronto busco la emoción que me provocó ese apunte y de pronto una llama pequeña se produce. Esa llama se transforma en la historia. Y yo estoy a servicio de la historia. Yo tan solo le hago preguntas, no la interpreto, jamás interpreté mis cuentos maravillosos, aunque tenga artificios para eso, porque hice 11 años de análisis eh, eh, y tengo recursos para analizar mis cuentos de hadas. Pero yo voy haciéndole preguntas como si estuviera en un barco descendo un río. Ella está en el comando, ella está en el comando y yo le obedezco. Pero la escrita es otra situación, porque yo estoy en el comando, porque desde muy temprano elegí la escrita económica. Yo estoy en el comando y a mi comando obedezco. Estoy mostrando esta edición de Una idea toda azul, que es una edición viejita de hace muchos años, cuando se hizo el programa Ciranda de libros en Brasil, porque me la regaló Laura Sandroni hace muchos años en Ecuador. Pero quiero decir que hay una edición reciente, muy hermosa, publicada por Lo que Leo en Colombia, y que está al alcance de los lectores, porque pues, estas ediciones viejas son rarezas que se conservan en las bibliotecas, pero quiero que sepan que todos los interesados en encontrar una idea toda azul, pues hay una bella y nueva edición traducida por Yolanda Reyes y con las ilustraciones de Marina. En 12 Reyes y la Moza del Laberinto del Viento está uno de tus cuentos más conocidos. Sobre todo, creo, en el mundo académico y en las universidades, que es el cuento La Moza Tejedora, o se ha traducido también La Joven Tejedora. Es un cuento del que se han hecho muchos análisis, muchas interpretaciones y hasta tesis. Y ese es un cuento que es difícil leer sin remitirse al feminismo, porque es un cuento que habla simbólicamente sobre el poder de la mujer para construir su destino y para transformarlo y para llevarlo por otros derroteros. No tiene nada de raro que el feminismo sea tan importante en ese cuento, aunque quizás inicialmente cuando tú lo escribiste, como decías, no estaba en tu ánimo, sino fue algo que te diste cuenta después, pero en aquel momento tú estabas escribiendo libros de análisis, de reflexión sobre la condición de la mujer en Brasil, la nueva mujer, de mujer de ahora en adelante, así que estabas imbuida en todo ese clima de ideas sobre la condición de la mujer y de eso de alguna manera se refleja en ese libro. ¿Cómo tú ves desde el año 2021 La Moza Tejedora? ¿Cómo nació y cómo lo sientes hoy? Nació porque yo fui a casa de una amiga y tenía en la pared una tapicería muy preciosa
un árbol de la vida. Y le pregunté si se la había hecho dibujándola primero. No, me contestó, no, yo iba bordando lo que me interesaba, lo que me venía al alma. Y después regresé a la casa de la amiga unos años después y la tapicería no estaba más en la sala. ¿Dónde está tu tapicería linda? Mi esposo y mi hijo me mandaron quitarla porque no se ve bien en la sala. ¿Cómo? ¿Cómo? A partir de ahí surgió la monja, la joven tejedora. Pero me sorprendió tanto porque yo había llegado hasta la torre, ella cerrada en la torre, en la habitación, para que nadie supiera de su telar, de su habilidad de tejer las cosas. Y dejando de mi casa de montaña, me vino el final. Estaba dentro de un túnel ancho. Y yo, salté dentro del coche porque estaba al lado de mi marido, que mi marido conducía. Y salté dentro del coche. ¡Qué bien hecho! ¡Qué bien hecho! Lo desteció. Entonces, quedé tan sorprendida como si no hubiera sido yo a inventar esa historia. Marina, esta edición es una belleza, es una joya de coleccionista. Fue el cuento que editó Global y, y está ilustrado pues con bordados, lo cual es perfecto, es una sintonía perfecta entre la historia y la gráfica. Pero hay algo que siempre he tenido curiosidad y voy a aprovechar para preguntarte. Dice, bordados de Ángela, Antonia, Zulma, Marilú, Marta y Sabia Dumont. Dumont, todas eran de la misma familia, las bordadoras. Sí, sí. Y recibí recién un libro espectacular donde dicen de su interés, de su trayectoria, de su teoría. Eran de una misma familia y aprendieron a bordar con la madre. Eran hermanas. Sí, eran no sé cuántas hermanas y un hermano que hacía los dibujos. Hoy día también borda. Y una era encargada de, porque trabajaba necesitando viajar mucho. Entonces era la encargada de escoger los hilos, las lanas, los colores, porque viajaba mucho por profesión. Y las otras, cada una tenía una especialidad. Una bordaba flores, otra bordaba árboles, otra bordaba rostros, la mamá bordaba rostros y manos. Y entonces los bordados eran puestos en una caja y enviados a la siguiente hermana, a la hermana siguiente, por avión. Y entonces
esos bordados viajaron mucho, porque cada una vivía en una ciudad. Marilu vive en Brasilia, las hermanas, otras hermanas viven en Minas Gerais, en fin, viajaron muchos de esos bordados. Es Y una ellas historia detrás de la historia. Sí, sí. Este es un libro que muy apreciado dentro de tu obra y yo creo que con un valor especial y que de alguna manera anticipa una época que se está viviendo de manera muy palpable y muy fuerte hoy día, toda esa concientización de la mujer, de sus derechos, de su reivindicación, y eso se aprecia en este cuento maravilloso, no escrito con esa intención, pero así son las cosas, no se escriben con una intención y a la larga se convierten en banderas o en bordados. Sí, ¿No? porque yo estaba ensopada de feminismo, trabajando con feminismo. Trabajé con feminismo casi 20 años, haciendo charlas, escribiendo libros, escribiendo artículos, leyendo mucho para informarme, estudiando mucho, haciendo investigaciones. Entonces estaba empapada de feminismo y ese libro transpareció mi feminismo. Este es otro bello libro, Entre la espada y las rosas, la edición de 1992, la primera edición de Salamandra. Y tú has hablado de cómo nace un cuento maravilloso, cómo lo cultivas. Son espacios por excelencia que remiten a lo simbólico, a lo arquetípico. ¿Te atrae mucho ese terreno? ¿Esa es una de las razones por las cuales crees que vienen a tu mente estas ideas, la génesis de estas historias? En verdad son metáforas de la realidad. Esos cuentos maravillosos son textos simbólicos que representan los sentimientos reales. Hay envidia, hay muerte. Yo no creo que no se pueda hablar de muerte con los niños. Con los niños se puede hablar de todo, porque los niños tienen mucho miedo a la muerte. Sí, porque tienen miedo que sus papás mueran. Tienen miedo al abandono porque se saben incapaces de sobrevivir sin que nadie que los cuide. Tienen miedo a la violencia cada vez más presente en los adultos. Y entonces, el truque, si truque se llama, es cómo hablar de los temas difíciles, cómo hablar de la muerte, cómo hablar de la finitud, cómo hablar del abandono. Hay niños abandonados por todas partes. Hay niños abandonados en la frontera, abandonados por la migración de sus padres, que jamás volverán a verlos. Y entonces es muy necesario hablar de los temas difíciles. En este repaso cronológico por algunas de tus obras, llegamos a un libro que aquí tengo la última edición, porque no encontré la más antigua, que es Anaceta.
¿a dónde vas? Y yo, cuando este libro apareció, que se publicó, esta es la edición de Panamericana, pero antes se había hecho otra edición en Colombia. Y cuando lo leí, dije, esta es otra cosa diferente a lo que había leído de Marina. Anaceta a mí me sorprendió porque es un viaje por lo real, por lo fantástico, por distintas culturas, pero sobre todo es un viaje interior y de crecimiento. Es un libro de tránsito a otro estadio de la vida. Yo creo que este es un libro que hace un giro en la narrativa que hasta ese momento habías publicado. Aquí no encontramos el lenguaje de los libros anteriores, de los cuentos anteriores. Es un relato mucho más cinematográfico, con un ritmo diferente, y muchas veces la voz narrativa interpela al lector, cosa que no sucede en tus cuentos maravillosos de siempre. Es decir, ese narrador busca la complicidad del lector a través de comentarios, de observaciones, y también hay múltiples historias dentro de la historia. ¿Cómo aparece Anaceta? Y otra pregunta, ¿qué descubriste cuando escribías este libro? Yo escribí ese libro porque yo había leído mucho de niña, pero tan solo historias de niños aventureros. Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Kipling, Mowgli. Y yo me acuerdo que escribiendo Anaceta, Ana es el primer vocábulo del diccionario, del alfabeto, y Z es el último. Es una construcción el nombre de ella. Yo me acuerdo que salía a caminar y llevaba un trozo de lápiz y un pedazo de papel para hacer apuntes, porque solo estaba pensando en el viaje de Anaceta. Utilicé para la escena del mercado una ida. Mi tío, que era figurinista, escenógrafo, me llevó a Cinecittà y la escena era de un mercado persa. Y entonces reconstruí el mercado persa en Anaceta, igualito a lo que había presenciado, corta. Saqué la decapitación de la ópera Turandot, que me llevaron a ver cuando niña. Y así fue. Leía una revista donde un grupo de antropólogos estaba restaurando una tumba egipcia. Puse eso en la historia. Sacaba todo, y el camello es porque mi madre andó en el camello, en un camello, y siempre me contó que el camello olía muy mal, que el olor del camello no salía de la mano de uno. Y entonces puse camello, puse todo. Siempre me fascinaron oasis, mirajes, puse todo en ello.
y toda esa imaginería y todos esos referentes que uno no se imagina que es de dónde vienen, todo es en función de una historia, de una aventura y de una historia de crecimiento con una heroína. Sí, son historias de mi infancia aventurera, de mi infancia nómada, porque tuve un nomadismo infantil sin precedentes. Lejos como mi querer. Es un libro del año 1996. Y yo creo que este es un libro sumamente importante porque este libro ganó el premio Norma Fundalectura en su primera convocatoria. Y hasta este momento, bueno, Marina era súper conocida en Brasil y había ganado premios importantísimos con sus libros para niños, pero hasta ese momento su obra traducida al español en América Latina se había quedado como dentro de fronteras estrechas, ¿no? Argentina, Medellín, Colombia, pero al ser un libro, este libro publicado por un gran grupo editorial con presencia en muchos países, creo que mucha gente que no había leído a Marina Colasanti puso los ojos, quedó fascinado con su narrativa y decidió seguir buscando los libros de ella. En ese sentido, me parece que es un libro que fue sumamente importante para tu contacto con un mayor número de lectores en América Latina, ¿no? Siempre es una satisfacción, pero cuando un libro nuevo aparece, y sobre todo una traducción, pero de pronto no sabe uno la repercusión que ese libro va a tener. Cuando el libro aparece, es una incógnita el éxito. Y yo soy muy modesta. Este otro libro también es una colección de cuentos maravillosos, con una estructura muy interesante que le da un carácter singular al libro. 23 historias de un viajero, también está publicado por Norma. Y cuando revisaba estos libros y veía el título de 23 historias de un viajero, yo pensaba, cada cuento maravilloso de Marina es como un viaje al que se nos invita. Ese libro nació como una afirmación de pertenecimiento, porque es muy difícil hacer un libro en marco. Y es el modelo de los primeros libros del Panchatantra, de las Mil y una Noche. Es un marco clásico. Y yo quería afirmar mi pertenecimiento a esa tribu. Se dice tribu. Uh-huh. A esa tribu de narradores. Y empecé a hacerlo, a escribir ese libro sin saber si lograría llegar al final y mantener el marco, pero lo obtuve. Y con esas historias del viajero, nosotros también nos metemos en todo ese universo que un cuento nos lleva a otro y un personaje nos lleva a otro. Y el cuento que abre este libro es uno de mis cuentos preferidos escritos por ti, que es La muerte y el rey. Y es uno de esos cuentos sin edad y donde se puede tocar cualquier tema, como puede ser la muerte en un plano simbólico y metafórico. Y recuerdo que este cuento, La muerte y el rey, ganó un premio en un concurso de literatura infantil y juvenil en Costa Rica y estuvo muchos años sin salir en ningún libro hasta que encontró su lugar en este libro. A veces los cuentos están escritos
y no encuentras su lugar en un libro. ¿A qué libro van a pertenecer? Sí, es exactamente así. Lo escribí, el cuento ese, lo escribí en el concurso de Costa Rica. Ujú. Y cuando gané el concurso, no sabía qué hacer con el cuento, dónde ponerlo, hasta que inventé de hacer ese libro en marco y me pareció ideal para abrir el cuento, porque hay un rey que erguió las murallas de su castillo porque estaba cansado de ver sus parientes hombres regresar muertos o feridos o agobiados de la batalla. Y entonces le dio miedo y erguió las murallas altísimas alrededor de su palacio, de su castillo. Y me pareció que el cuento ese de la muerte, que no se puede fugarse de la muerte, porque la muerte siempre conoce nuestro paradero. Hay un otro cuento maravilloso de la vieja que pide a su hija, llévame a la casa de la muerte, por favor, llévame, porque estoy cansada de vivir y la muerte se olvidó de mí. Y la hija la lleva y pasan por muchas aventuras. Y cuando regresan a casa finalmente, la vecina dice, ay, qué bueno, porque qué bueno que regresaron, porque la muerte acabó de pasar por aquí y se llevó el perro. Entonces ella sabía mi dirección, desde siempre supo mi dirección. Yo que me había olvidado de eso. Bueno, otros libros tuyos que son recopilaciones de cuentos maravillosos, como una carta de amor, de su corazón partido. Y este libro que creo que es muy importante, Más de 100 historias maravillosas, que es un libro que publicó Global en el año 2015 y es una recopilación de todos los cuentos maravillosos que había escrito Marina hasta esa fecha. Supongo que ahora el libro sería más extenso. Este es un libro que cuando yo lo leí me convencí más de algunas cosas, de lo importante que para ti es la poesía y sobre todo la construcción poética de la frase, la sintaxis, ese ritmo musical que es una característica de tu narrativa. Y me convencí también de que aun cuando en tu narrativa maravillosa haya un vínculo con el folclore, tú eres enemiga de contar las historias como las contaría un narrador popular o cómo se contarían en el folclore. Para ti siempre hay una elaboración muy sofisticada del lenguaje. Y todas esas cosas las recordé y las constaté leyendo esta selección, esta autoantología de tus cuentos maravillosos. Pero me pregunto, cuando preparabas este libro, Más de 100 historias escritas durante más de 30 años,
la persona que escribió el primer cuento era la misma que escribió el último, o la lectura de esos cuentos también nos muestra un viaje de Marina. Nos muestra un viaje porque yo soy por naturaleza una viajera. Yo necesito viajar. Por eso escribo en tantos géneros, porque necesito cambiar de espacio, de paisaje, de cultura. Atribuo eso a mi biografía, porque pertenezco a 3 continentes, hablo 2 lenguas, tengo 2 lenguas madres y viajé ya en el vientre de mi mamá cuando se trasladó de Italia a Eritrea. Es un viaje, pero aunque haga referencias al folclore, yo nunca tuve quien me contara cuentos. Siempre me contaron leyendo libros. O sea, nunca me transmitieron el lenguaje oral. Siempre fue un lenguaje literario, un lenguaje escrito, que es muy diferente de la oralidad. Y yo decidí muy temprano en el primer libro cuál sería mi lenguaje. Muy económico, tiro a la basura vírgulas, adjetivos, pronombres, como un conductor de avión, un piloto de avión que está bajando el avión y tira las maletas de los pasajeros para que el vuelo siga más libre. Siempre soy económica. Nunca describo rostros si no es necesario a la historia, para contar la historia que quiero contar. Prefiero que el lector imagine el rostro que más le agrada. Siempre soy muy económica. Hoy día más aún. Vamos a entrar en otro segmento de tu narrativa, que no es el más conocido, o al menos la gente no te asocia tanto con ese universo. Y te voy a mostrar algunos ejemplos de esa vertiente. Un amigo para siempre. Esta es la edición de 1998, hecha en Argentina por la editorial Calibroscopio, y la traducción al español es de María Teresa Andrueto. Es un cuento que narra la relación entre un hombre que está dentro de una prisión, dentro de una celda, y un pájaro. Y tú pones en la dedicatoria que esta es una historia real y que es la historia de Loandino Vieira, un escritor de Angola que luchó por la independencia de su país. Este es un ejemplo de esa otra vertiente narrativa Colasanti, ¿no? Que está más enraizada en la realidad, en lo cotidiano. O esta otra, de otro estilo. La amistad bate la cola
que está publicada por Lo que leo en Colombia, o esta breve historia de un pequeño amor. Yo creo que estos dos libros son hermanos. Y cuando yo me leo estos dos libros, yo no puedo dejar de hacerme la pregunta ingenua que le hace el lector al escritor siempre. Marina, ¿cuánto de fantasía y de realidad hay en libros como estos dos? Porque yo me lo leo y me parece que es una historia real tuya. Esa relación con un pájaro, con las perritas. Entonces, esta es otra vertiente, ¿no? Que parte de sucesos reales que tú recreas o de experiencias que parecieran ser parte de tu vida. Si no lo son, me engañaste totalmente, porque yo me imaginé en esa casita de la montaña con las perritas y me imaginé con esa pájaro que cría la narradora, no voy a decir que fuiste tú, y que después hace su vida. Cuéntame sobre esta vertiente que es más cotidiana. Aquí no hay paisajes atemporales, aquí no hay príncipes, no hay unicornios, son cosas de la cotidianidad. Sí, son historias reales. Eh, es verdad que cuidé de un palomo, como ya te conté, desde niño, y cuando creció se enamoró de una paloma o casi se enamoró, no sé si los palomos se enamoran, pero lo dejé ir porque a vivir su vida, porque es así que uno cuida de los, hasta de los hijos, y los deja ir a cuidar de su vida, a tratar de su vida. No cuidamos los hijos para acorrentarlos, para trancarlos, pero sí para que crezcan y vayan por el mundo. Y este cuento también me parecía Sí, estar... también es realidad pura. Es el perro negro, salvó las dos. Es total realidad. Es la novela sin ficción. Sí, porque una cosa son los libros que escribo para niños, y las poesías que escribo para niños. Ya escribí 7 libros de poesía para niños. Pero otra cosa totalmente distinta son los cuentos maravillosos. Tienen otro lenguaje, simbólica, metafórica. No hay metáforas en estos libros de niños salidos de la realidad. No hay metáforas, no existen metáforas. Y en estos libros hay la voluntad de dialogar con un público específico, aun cuando su encanto pueda cautivar a cualquier lector. En cambio, en los cuentos maravillosos no hay un universo cerrado. Son cuentos donde todo el mundo puede leerlos y todo el mundo puede leerse dentro de esos cuentos, sea un niño o sea un adulto, ¿no? Creo que Sí, esa es la diferencia. porque sabemos todos que, sobre todo tú sabes que los cuentos maravillosos son palatables para cualquier edad, porque en cualquier edad uno hace distintas asociaciones, distintas interpretaciones. Sirven para cualquier edad, porque
cualquier edad se acomoda, penetran los cuentos maravillosos, penetran en el espíritu de una persona adulta, de un chico, de un joven que está en búsqueda de sí mismo. Anne-Marie von Franz, Marie-Louise von Franz, perdón, escribió un libro, La voix de l'individuation dans les contes de fées. Y Jung estudió mucho los cuentos de hadas, los cuentos maravillosos, y llegó a conclusión que ayudan a trazar la individuación, a construir la individuación. Hace un momento hablabas de tus libros de poesía para niños y me adelanté enseñando este. Creo que fue el primer libro específicamente para niños pequeños que publicaste, si no recuerdo mal. Sí. Y fue, aquí lo tengo dedicado. La dedicatoria es del año 93, pero el libro está publicado en el año 92. Cada bicho, seu capricho, mi isla maravilla, o nome da mañana, clasificados y no tantos. Bueno, en estos libros de poesía también se aprecia eso que comentábamos. Algunos son, hay una voluntad de tocar a los niños más pequeños, otros sirven para todos, como clasificados y no tanto, ¿no? Sí, porque hay una alternancia, hago una alternancia entre poemas en serio, poemas que acostan temas difíciles, y poemas más juguetones, más humorísticos. Unas últimas preguntas porque ya no quiero abusar de tu paciencia. No estás abusando nada. Escribiste crónicas, publicaste ensayos, publicaste cuentos maravillosos para niños, para adultos, pero lo último que publicaste fue libros de poesía. ¿Y por qué? ¿Es porque es lo más íntimo? ¿Por qué? Porque empecé a hacer poesía a los 9 o a los 8 años de edad. Paré de hacer poesía a los 13, cuando encontré poetas grandísimos y no consideré que tuvieras talento para competir con poetas grandísimos de tal envergadura. Pero volví a hacerla a los 55 años, cuando fue insopitable hacer poesía. Hay algo, Marina, que escribiste hace un tiempo, y esa frase siempre se me ha quedado grabada, y de hecho este segmento del seminario de la Fundación Cuatro Gatos y la Feria del Libro de Miami se llama inspirado, tiene el título inspirado en esta frase tuya que dice así: es en la poesía más que en cualquier otro género donde podemos besar el lado interior de las palabras. Eso de besar el lado interior de las palabras me parece muy revelador. ¿Y por qué es en la poesía donde mejor podemos
besar el lado interior de las palabras? Porque en la poesía principalmente las palabras no hablan a través de las palabras, hablan por detrás de las palabras. La poesía estoy buscando la palabra en español, desce como agua al interior de cada uno y como agua se anida, respondiendo a las inquietaciones, ayudando a formular preguntas, porque es muy difícil formular preguntas acerca de uno mismo. La poesía habla a cada uno por detrás de las palabras. Por eso escribí besar el lado detrás de las palabras. Interior de las palabras. Si alguien no conociera ningún libro para niños y jóvenes de Marina Colasanti, supongamos que alguien no ha leído nunca nada tuyo y quiere entrar en tu universo creativo, y esa persona te insiste, a pesar de lo modesta que tú eres, y te dice: Marina, por favor, recomiéndame un libro tuyo que sea mi puerta de entrada a tu obra. ¿Qué libro le recomendarías a esa persona? Lejos como mi querer. Muchas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Te doy las gracias por acompañarnos en este 8º seminario de literatura infantil y lectura que organizan la Feria del Libro del Miami-Dade College y la Fundación Cuatro Gatos. Ha sido un placer conversar contigo. Placer mayor fue el mío. Muchas gracias. Hasta la próxima, que nos encontremos en la realidad.